Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está preparado o programado, perdón, para esta tarde, que tiene como título Consultas y observaciones a las bases, que es la edición 2022, porque ya van varios años que venimos dictando estos temas. En el año 2021 se editaron 2 ediciones. Esta es la primera edición del año 2022. Es el sexto tema de los temas principales del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado. La semana pasada dictamos cómo analizar las bases del procedimiento de selección y la próxima semana vamos a dictar jueves de 6 a 7 y media cómo elaborar una oferta exitosa y así vamos a ir continuando con todos los temas hasta terminar los 12 temas principales, luego de lo cual continuamos con los temas complementarios que también son 12 temas adicionales que se van a dictar de igual manera los jueves de 6 a 7 y media. Nuestra plataforma oficial de acceso es la plataforma de GoToWebinar, que les recomendamos que se registren los que nos siguen por Facebook y YouTube para que puedan tener acceso a formular preguntas y al certificado digital de asistencia que emite esta plataforma. Entonces, nosotros hemos hablado la semana pasada de cómo debemos de analizar las bases de selección y ya les hemos explicado qué son unas bases, ¿no? Qué es lo que contiene. Entonces, les habíamos dicho que las bases del procedimiento de selección tiene 2 secciones, la sección general y la sección específica. Y a su vez, la sección general tiene 3 capítulos. El capítulo 1, etapas del procedimiento de selección. El capítulo 2, solución de controversias durante el procedimiento de selección. El capítulo 3, referido al contrato. En la sección específica encontramos 5 capítulos y aparte los anexos. El capítulo 1, generalidades. El capítulo 2, del procedimiento de selección. El capítulo 3, requerimiento. El capítulo 4, factores de evaluación. Y el capítulo 5, proforma de contrato. Y tanto en la sección general como en el capítulo, como en la sección específica, podemos encontrar algunas notas y advertencias, ¿no? Referida a cómo debemos interpretar el contenido de estas bases, ¿no? Hay algunas anotaciones ahí importantes que hemos recomendado que deben ustedes verificarlas. Entonces, les decíamos la semana pasada que cuando uno hace este análisis de las bases del procedimiento de selección, que tiene que hacer un análisis sistemático, ¿no? Bien programado, con la participación de todas las personas de la empresa que estarían involucradas en tanto en la elaboración de la oferta como en la ejecución del contrato, ¿no? Uno va a ir revisando las bases, sobre todo las bases importantes que le hemos hablado la semana pasada, y tomando nota de aquellos aspectos de las bases que nos pueden generar alguna duda o que consideramos que debería cambiarse o que estimamos que su contenido transgrede las normas de contratación pública o transgreden alguna norma que esté vinculada al objeto de la contratación. Por ejemplo, para el caso de compra de medicamentos, ¿no? Hay normas que regulan a través del MINSA, DIGEMIC, DIGESA, ¿no? Estos procedimientos de contratación. Para el caso de servicios de vigilancia, ¿no? También hay normas de SUCAMEC, del Ministerio de Interior, que regulan, del Ministerio de Trabajo también, que regulan, ¿no? a estas empresas que se dedican a la actividad del servicio de vigilancia, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para el servicio de courier, de transportes, ¿no? Hay ciertos sectores que tienen, pues, normas especiales. Entonces, uno, cuando hace este análisis de las bases del procedimiento de selección, tiene que ser un análisis de una manera bien programada, bien elaborada, que nos permita, ¿no? Tener certeza respecto a cómo debemos presentar nuestra oferta y cuál es el resultado que vamos a esperar de esa oferta que estamos presentando, y además de, en caso que se nos adjudique la buena pro, de qué debemos hacer, qué documentos debemos presentar para la suscripción del contrato, y luego de suscrito el contrato, cómo vamos a ejecutar la prestación, ¿no? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿De qué color? ¿De qué tamaño? ¿Con qué peso? ¿Con qué certificaciones? ¿En qué tiempo tengo que entregarlo? ¿No? ¿Con qué certificaciones? ¿Qué pasa si mi retraso? Si hay un retraso, ¿no? ¿Qué penalidades me pueden aplicar? ¿O qué otras penalidades han contemplado
en la ejecución del contrato, ¿no? O sea, y toda esa información está en este documento que conocemos como bases, sobre todo en la sección específica que hemos hablado, que esta es la parte importante que ustedes deben analizar para poder elaborar las consultas y observaciones y luego poder elaborar su oferta, ¿no? La sección general, ¿no? Como su nombre lo indica, contiene la información que regula, ¿no? Un tipo de procedimiento de protección referido a un objeto de contratación, ¿no? Que casi siempre es la misma, no va a cambiar, ¿no? En tanto el OCE no modifique estas bases estándar, esta sección general va a ser siempre la misma. Por eso que basta con que la leamos una vez y luego ya no tendríamos por qué volver a leerla y tampoco no hay mucho que consultar ni mucho menos observar en esta sección general, a menos que de repente yo haga una comparación con las bases estándar que apruebe el OCE y con las bases que está convocando la entidad pública y vea que las bases que está utilizando la entidad pública es distinta a las bases estándar, ¿no? De repente han modificado la sección general, entonces eso está prohibido. La sección general de unas bases no puede ser modificada por la entidad pública, tienen que ser exactamente igual a como el OCE las ha aprobado. Entonces, eso sí sería un motivo de observación, ¿no? Si es que alguien determina al hacer esa verificación, bases estándar aprobadas por el OCE, bases del procedimiento de selección y determina que la entidad ha modificado la sección general, eso sí tiene que ser observado. Entonces, los puntos que le decíamos nosotros la semana pasada, que son importantes en los cuales yo debo concentrarme en este análisis que tengo que hacer las bases, que además me va a permitir formular las consultas y observaciones, ¿no? Son los referidos a la admisión de la oferta, que se encuentran en el capítulo 2, a la calificación de las ofertas, que se encuentran en el capítulo 3, a la evaluación de las ofertas, que se encuentran en el capítulo 4, y a lo que tiene que ver con el contrato, que se refiere a la suscripción del contrato en el capítulo 2, numerales 2.3 al 2.7, y referidas a la ejecución del contrato, que está en el capítulo 3, tanto en el numeral 3.1, donde están los términos de referencia, especificaciones técnicas, ¿no? Y además en el capítulo 5, que está la proforma del contrato. Entonces, ahí está la información que yo tengo que analizar, ¿no? Porque yo tengo que tener certeza, ¿no? Tengo que estar seguro y no tiene que haber dudas respecto a qué documentos tengo que presentar para que mi oferta sea admitida. Qué documentos y cómo deben ser, qué formalidades deben de tener los documentos para que mi oferta sea calificada. Lo mismo para que mi oferta sea evaluada. Y también para los documentos que voy a presentar para la suscripción del contrato y aquellos que están referidos a la ejecución de la prestación. Entonces, si yo en mi empresa tengo un área de recursos humanos, un área de logística, un área de finanzas, un área legal, un área de operaciones, ¿no? La persona o el equipo encargado de la licitación, que por lo general es el área comercial, ¿no? Tiene que convocar a todas las demás personas que están involucradas de una u otra manera con la elaboración de la oferta, que tienen que entregar algún documento para la oferta o que tienen que formar parte de la ejecución del contrato, tienen que participar en un comité, ¿no? Tienen que participar en un comité, nos reunimos todos, ¿no? O se les envía a todos las bases para que cada uno de ellos haga, formule las consultas que consideren convenientes o las observaciones que haya que hacer, ¿no? De repente el área de logística, cuando de tu empresa, ¿no? Cuando el área de comercial le envía las bases, el área de logística revisa y dice, oye, están pidiendo un camión de 12 toneladas, pero no tenemos camiones de 12 toneladas, ¿no? Entonces hay que ver que podamos conseguir en alquiler y de repente ese camión necesita alguna autorización. Entonces el área de logística tiene que ver de tratar de conseguir la disponibilidad de ese camión y si de repente lo que están pidiendo no hay en el mercado, ¿no? Poner, ¿no? Tenemos que consultar o observar esto, tenemos que observar esto, que el camión que están pidiendo no existe en el mercado, ya está descontinuado, que esta computadora que están pidiendo en las bases ya está descontinuada. Entonces observamos, ¿no? Por vigencia tecnológica, por ejemplo, ¿no? Por libertad de concurrencia, ¿no? Entonces eso hay que identificar bien. Lo mismo recursos humanos. ¿No? De repente están pidiendo un supervisor con determinadas calificaciones y no existe, no hay, o hay muy pocos profesionales con esas capacitaciones. Entonces, eso se puede considerar como que se está limitando la participación de proveedores
y podemos cuestionarlo, ¿no? A través de una observación, ¿no? O de repente podemos no presentar una observación, pero sí una consulta, ¿no? Señores, ustedes están pidiendo un ingeniero en sistemas, pero no han considerado a un ingeniero en computación. ¿Aceptarán un ingeniero en computación? O de repente hay otra carrera afín, ¿no? Ingeniería informática, ingeniería, no sé, de análisis, no sé, puede haber otros nombres en otras universidades, ¿no? No siempre los nombres coinciden en las universidades, aún inclusive en el extranjero. De repente en el extranjero tienen otra denominación y están pidiendo en las bases un tipo de formación académica que en el extranjero tiene un equivalente. Entonces yo tengo que preguntar, ¿no? Señores, ustedes piden un ingeniero tal, pero acá en Argentina, yo soy de Argentina, ¿no? Ese nombre se me conoce como tal. Por lo tanto, solicitamos que por principio de libertad de concurrencia y competencia se permita, ¿no? El cambio también, o que se acepte también un grado académico diferente al que ustedes están poniendo en sus bases, ¿no? Entonces, eso lo hace recursos humanos, ¿no? O el área de operaciones, ¿no? El área de operaciones recibe las bases y dicen, oye, pero acá dicen de que tenemos que entregar esto en 48 horas, pero mi operativa, mi forma de trabajar no me lo permite entregar en 48, sino por lo menos en 72 horas. Entonces el área de operaciones dice, se recomienda solicitar que se cambie de 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, así todas las áreas que están involucradas en la empresa, ya sea con la elaboración de la oferta o con la ejecución del contrato, tienen que revisar las bases y presentarle, ¿no? A la persona o el ente encargado de su empresa de preparar los documentos de la licitación, ¿no? Tienen que presentarle sus consultas para que sean remitidas a la entidad, ¿no? Y de esa manera podamos tener, ¿no? Unas bases que son claras, ¿no? Y que además nos van a permitir, ¿no? Que nuestra oferta sea admitida, que nuestra oferta sea calificada y que podamos obtener el puntaje que nosotros estimamos que nos va a permitir acceder a la buena pro, ¿no? Porque de repente va a haber procedimientos de selección en los cuales ustedes se presentan que no van a poder llegar a los 100 puntos, ¿no? De repente están pidiendo un ISO por ahí y usted no tiene ese ISO. Entonces usted ya sabe que su oferta máximo va a llegar pues a los 98 puntos, porque son 2 puntos del ISO que usted no los va a poder conseguir, ¿no? Pero mi meta en ese proceso es obtener los 98 puntos y para eso tenemos que trabajar para elaborar una oferta, ¿no? Que me permita obtener los 98 puntos. Y antes de elaborar la oferta, yo tengo que tener certeza respecto a los documentos que me están pidiendo en las bases del procedimiento de selección. Para eso existe esta fase, esta etapa que se llama consultas y observaciones a las bases, ¿no? Que está regulada a través del artículo 72 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces señala que todo participante, ¿no? Y cuando señala todo participante, ya hemos indicado en otra oportunidad que para ser participante, ¿no? Se requiere que el proveedor que cuenta con Registro Nacional de Proveedores se registre en el procedimiento de selección. O sea, si yo quiero formular consultas y observaciones, tengo que estar registrado en el procedimiento de selección, ¿no? Ingreso al SEACE, me registro, ¿no? Y ya puedo presentar mis consultas y observaciones. Entonces, dice el artículo 72 que todo participante puede presentar a través del SEACE, o sea, primer requisito, eh, contar con un RNP, registrarse en el proceso y luego a través del SEACE, ¿no? O sea, ya no se envían por cartas, no se envían por otro medio, sino es a través del SEACE, de la plataforma del SEACE, se presentan las consultas y observaciones a las bases. En el caso de licitaciones públicas, no, en el caso de un plazo máximo de 10 días. Y en el mismo plazo, ¿no? El participante puede formular observaciones. O sea, anteriormente se presentaban primero las consultas, se absolvían las consultas y luego se presentaban las observaciones, se absolvían las observaciones y luego se publicaban las bases integradas. Ahora eso ya ha cambiado. Ahora, se presentan las consultas y observaciones juntas, todo junto. La entidad, comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones absuelve las consultas y observaciones también todo junto y al mismo tiempo que se absuelven las consultas y observaciones, publican las bases integradas del procedimiento de selección. ¿Okay? Todo es en el mismo plazo. Se han acortado los plazos y se han juntado esos procedimientos.
Entonces, en resumen de lo que hemos leído, tenemos que solo los participantes pueden formular consultas, ¿no? O sea, y para eso hay que estar registrado en el procedimiento de selección, y ya le hemos hablado proveedor, participante, esto le hemos hablado en un tema anterior. Las consultas son solicitudes de aclaración o un pedido de cualquier extremo de las bases, ¿no? Señores comités de selección, ¿pueden precisar esto que no está muy claro, que no lo entendemos? O ustedes piden un camión de 12 toneladas, ¿podrán aceptar uno de 15 toneladas? ¿No? Hay que consultarlo, porque si la base dice camión de 12 toneladas, yo tengo de 15, ¿no? Yo tengo que estar seguro que el comité de selección va a aceptar uno de 15, porque a veces uno piensa, ¿no? 12 toneladas, pero 12 toneladas es lo mínimo que ellos pueden aceptar. No, yo tengo 15, presento 15. Pero se ha dado casos en que la entidad pública dice, no, yo he pedido 12 y tú me has presentado uno de 15, te descalifico, no admito tu oferta. Entonces, lo mejor es estar seguros, y para eso está esta etapa. Señores, yo veo que ustedes piden 12, ¿aceptarán uno de 15 o no lo van a aceptar? Entonces, ahí la entidad te contesta, sí lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar. Entonces, yo ya sé que puedo presentarme con uno de 15 toneladas. Y las observaciones, les decía yo, que son cuestionamientos, ¿no?, respecto a vulneraciones a la normativa de la contratación pública o la norma que regula el sector, ¿no? Por ejemplo, una transgresión al principio de transparencia, una transgresión al principio de eficacia, al principio de libertad de concurrencia, ¿no? O de repente lo que le decía yo, ¿no?, que unas bases, nos damos cuenta al compararlas con las bases estándar aprobadas por el OCE, que no cumplen alguna disposición, se ha modificado la sección general, o las bases estándar dice, oye, acá máximo puedes otorgarle 5 puntos y le están dando 10 puntos, ¿no? Ahí las bases dicen, la base estándar aprobada por el OCE, hay disposiciones que dicen, ahí hay instrucciones. Y si yo comparo y veo que la entidad pública no está respetando las bases estándar aprobadas por el OCE, tengo que observar, presento una observación. De acuerdo a la directiva 001 que aprueba las bases estándar, ¿no?, de uso obligatorio, ustedes han modificado el acápite tal, ¿no? Porque ahí se señala que máximo pueden ser 2 puntos y ustedes están otorgando 5 puntos a este factor de evaluación, ¿no? O están solicitando como requisito de habilitación del postor un documento que no corresponde, ¿no? Porque la habilitación es una capacidad que tiene el proveedor para ejercer la actividad, ¿no? Pero se han visto casos, por ejemplo, que ponen como requisito de habilitación el BPA, ¿no? Buenas prácticas de almacenamiento, o BPM, buenas prácticas de manufactura. Y eso no es una condición del postor, ¿no? Para que lo habilite a ejercer la actividad, ¿no? Sino son otras condiciones que deberían estar más bien en los documentos para la admisión de la oferta, pero no para la habilitación del postor. Son dos cosas diferentes, ¿no? Si yo encuentro algo así, tengo que observar, porque se está vulnerando, ¿no?, las disposiciones de las bases estándar. O si es que se transgrede una norma del sector, ¿no? De repente, si se está contratando un servicio de vigilancia privada y las bases no están solicitando la autorización del Ministerio de Trabajo para intervención laboral y la autorización de SUCAME, ¿no?, que son documentos que tienen que ser solicitados de manera obligatoria como requisito de habilitación cuando se convoca un servicio de vigilancia privada, ¿no? O de repente están pidiendo pues un documento de Digesa con ciertas características que ya la norma no lo permite, ¿no? Entonces, cuando se vulnera alguna norma que regula el objeto de la contratación, yo también tengo que observarlo, ¿no? Señores, ustedes están pidiendo esto, pero de acuerdo a la resolución ministerial, número tal, ustedes deberían solicitar esto, ¿no? De repente están usando una norma técnica pasada, desfasada, ¿no? Eso hay que observar. Y también nos dice lo que hemos leído, que estas consultas y observaciones se presentan a través del SEACE en las fechas y horarios establecidos en la ficha de procedimiento de selección, ¿no? Si uno ingresa al SEACE a ver el procedimiento, ¿no?, ahí va a ver el cronograma que establece desde qué momento hasta qué fecha se presentan las consultas y observaciones. Para el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, el plazo para formular consultas y observaciones no debe ser menor a 10 días. Para el caso de adjudicaciones simplificadas de bienes, servicios y consultorías, el plazo no debe ser menor de 2 días para la formulación de consultas y observaciones.
Y para el caso de adjudicaciones simplificadas de obras, el plazo para formular consultas y observaciones no debe ser menor a los 3 días hábiles. Estos son los plazos mínimos que debe considerarse en el cronograma de proceso para formular las consultas y observaciones. Ahora, hay entidades que postergan estos plazos, ¿no? Por eso que está la de plazos mínimos. El plazo para absolver y publicar las bases integradas, ¿no? Les decía yo que ahora el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, cuando publica el pliego de resolución de consultas, tiene que a su vez publicar también las bases integradas del procedimiento de selección, todo en una sola etapa, en un solo momento. Para el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, el plazo que se considera en el cronograma no puede ser mayor a los 5 días para publicar la solución de consultas y las bases integradas. En el caso de adjudicaciones simplificadas de bienes, servicios y consultorías, ese plazo es de 2 días como máximo para que se publique el pliego de absolución y las bases integradas. Y para el caso de adjudicaciones simplificadas de obras, ese plazo es de 3 días, ¿no? Recordando que se publican el pliego de absolución de consultas y las bases integradas, todo junto. Ahora, en muchos casos vemos que estos plazos son postergados, ¿no? Y se pone el comité para postergar, pone, por ejemplo, por falta de quórum, porque se requiere mayor tiempo para analizar las consultas y observaciones, porque se está a la espera del área usuaria para que nos remita las respuestas a las consultas que han formulado los participantes, ¿no? Hay varias situaciones que pueden determinar que estos plazos para absolver las consultas y observaciones no sean postergados, ¿no? Lo cual tiene que ser informado a través del SEACE, ¿no? Respecto a la absolución de consultas, cuando se absuelve una consulta y se determina que el requerimiento tiene que ajustarse, tiene que hacerse alguna corrección al requerimiento, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones que están dirigiendo el proceso tiene que solicitar autorización a la dependencia del área usuaria, ¿no? Porque ellos son los responsables de la determinación de la necesidad. A su vez, se pone en conocimiento de dicha modificación al funcionario o a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. Al absorber las consultas y observaciones, el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones, ¿no? Tiene que hacerlo de manera motivada. O sea, no se puede utilizar como antes hacía, ¿no? Frases, no se acoge la observación y punto, y no. Tiene que indicarse por qué no se acoge. No se acoge la observación porque de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la directiva, de acuerdo a la ley, porque, no sé, tiene que sustentarse por qué se acoge una observación, por qué no se acoge, tiene que estar de manera motivada. En el caso de observaciones debe indicarse si se acoge parcialmente o si no se acoge. Si al publicarse el pliego de absolución de consultas y las bases integradas existe alguna diferencia, ¿no? De repente al absolver las consultas se dijo se va a aceptar camiones de color negro y cuando se integran las bases no se puso esa condición, ¿no? La normativa señala que prevalece lo que se señala en el pliego de absolución de consultas. O sea que si el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones al redactar las bases integradas se olvidaron corregir un extremo de lo que se dijo en la solución de consultas, la normativa señala que ¿no? Debe tenerse en cuenta lo que se ha manifestado en el pliego de absolución de consultas. Y esto es importante porque quiere decir que cuando yo prepare mi oferta, no tengo que hacerlo solamente con las bases integradas, si es que en el pliego de absolución de consultas han habido disposiciones que determinan un cambio en las bases. Entonces yo tengo que tener mis bases integradas y el pliego de absolución de consultas porque podría ser que el comité de selección no haya trasladado algún cambio aprobado en el pliego de absolución de consultas a las bases integradas, ¿no? O sea, cuidado con eso. Ahora, evidentemente, si esta falta de diligencia de la entidad pública de no integrar las bases adecuadamente ocasiona perjuicio a algún proveedor, ¿no? Eso puede ser causal de nulidad del procedimiento de selección, ¿no? Porque no se le puede perjudicar al proveedor, ¿no? Pero la recomendación es
que al momento de elaborar nuestras ofertas tengamos en cuenta siempre no solamente las bases integradas, sino el pliego de absolución de consultas, si es que en este pliego de absolución de consultas existen disposiciones que determinan algún cambio en las bases originales. En el caso que el pliego de soluciones de consultas de observaciones incurran en alguno de los supuestos previstos, o sea, esto habla de nulidad, ¿no? O sea, si es que por esta situación de una indebida integración de las bases, ¿no? Podrían determinar alguna nulidad del proceso. O de repente, si es que al absorber las bases, el comité de selección no absolvió debidamente alguna observación, no puso solamente, no se acoge, no motivó su decisión, también es causal de nulidad y debe retrotraerse. O de repente, pues, un participante presentó 5 consultas y solamente le contestaron 4. O sea, no contestaron una. Se transgrede el principio de transparencia. Eso también es causal de nulidad y el proceso tiene que ser retrotraído hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones para que se corrija el vicio. En el cronograma del CAC, les decía yo que allí vemos el calendario, ¿no? Ahí dice el plazo para formular las consultas y observaciones y el plazo en que la entidad debería, pues, publicar su absolución junto con las bases integradas, ¿no? En la misma fecha. Lo que también les decía yo que esto puede ser modificado por el comité de selección. Por eso la recomendación de que si yo estoy participando en un proceso, tengo que ingresar todos los días a verificar que no exista alguna postergación al proceso o alguna disposición especial, ¿no? Entonces, cuando yo hago este análisis que les decía yo de las bases del procedimiento de selección, ¿no? Yo tengo que ir ya anotando, ¿no? Trasladando en un documento las consultas que vamos a formular, ¿no? Y para eso nosotros les hemos dejado la semana pasada y también lo estamos dejando ahora una plantilla, ¿no? Que la vamos a ver al final. Una plantilla en Excel con la información que nos solicita la plataforma para poder presentar nuestras consultas y observaciones, que vamos a ver en un video elaborado por el OCE, cómo se presentan estas consultas y observaciones. Entonces yo traslado en un documento, en Word o en Excel, ¿no? Traslado mis consultas, mis observaciones, ¿no? Con la información de que si es una consulta, si es una observación, en qué sección está, en qué numeral, en qué literal, en qué página de las bases, todo eso me van a pedir. Y si es una observación, ¿no? ¿Cuál es la base legal que sustenta mi observación? Y todo eso tengo que trasladarlo en el formulario que está en el CIACE. Los invito a ver el video elaborado por el OCE de cómo se presentan estas consultas y observaciones a las bases. Ustedes también tienen un instructivo en PDF ahí para que lo puedan revisar posteriormente. Bienvenidas y bienvenidos al video tutorial Formulación de consultas y observaciones. Aquí veremos el procedimiento que siguen los participantes para realizar el registro en el CIACE de las consultas y observaciones que serán materia de absolución por parte de la entidad. Para este fin, el participante ingresa al CIACE, a la sección Buscar procedimientos y hace la búsqueda del procedimiento respectivo. Una vez ubicado, ingresa a él a través del icono del lado derecho y eso le da acceso a la ficha de selección con la sección Listado de actividades en la parte inferior. Dentro del listado de actividades existe la actividad denominada Formulación de consultas y observaciones. Al lado derecho un icono permite accesar al espacio donde será el registro de las consultas y las observaciones. El botón Nuevo permite hacer el registro de una nueva consulta o de una nueva observación. Para hacer el registro de una consulta se debe seleccionar el tipo, en este caso consulta, la sección de las bases a la que está referida, el numeral, literal y página al que está referida. Una vez hecho ello, se debe describir la consulta en el espacio con un máximo de 5.000 caracteres. Finalmente, pulsar el botón Guardar borrador. Esto dejará la consulta registrada y lista para ser enviada. Para registrar una observación, se ingresa al botón Nuevo y se selecciona Observación. Se cumplimenta de la misma forma que la consulta, la sección a la que está referida, el numeral, literal y página, y se describe la observación en una caja que permite un espacio máximo de 5.000 caracteres.
En el caso de las observaciones es obligatorio incorporar el artículo y norma que se vulnera. Una vez hecho ello, se pulsa el botón Guardar borrador y esto deja lista la observación para ser enviada. Una vez que las consultas de observaciones están registradas, pueden ser editadas, pero finalmente debe enviarse. Este envío hace que finalmente estas consultas sean trasladadas hacia la entidad. Una vez realizado el envío, se puede apreciar que el estado de las consultas y observaciones aparece en modo enviado. Eso ha sido todo por este video tutorial. Muchas gracias. Bastante sencillo, ¿no? Pero ese es el Gobierno del Perú, el Perú primero. Deben de presentarse las consultas y observaciones a través de SEACE, ¿no? Por eso, para poder avanzar rápido eso y no estar tipeando, la recomendación es que las tengamos en un Word o un Excel y hacemos un copy-paste, ¿no? Copiamos y pegamos, ¿no? Vamos copiando y pegando nuestra consulta o observación para no tener que estar tipeando en el formulario electrónico. Esa es la recomendación que les podemos hacer y el procedimiento es bastante sencillo. Entonces, les decíamos que para el caso de las licitaciones públicas y concursos públicos, ¿no? Luego de que se han absuelto las consultas y observaciones, existe un procedimiento que se denomina, ¿no? La elevación al OCE, ¿no? La presentación de cuestionamientos al pliego de solución de consultas y observaciones y a las bases integradas, solamente para licitaciones públicas y concursos públicos. O sea, cuando se han publicado el pliego de solución de consultas y observaciones y las bases integradas, yo puedo solicitar, ¿no? Que el OCE revise estos documentos en caso que hayamos detectado que este pliego de solución de consultas o estas bases integradas no transgreden o vulneran alguna norma de la contratación pública, a los principios de la contratación pública o alguna norma que tiene relacionada con el objeto de la contratación, ¿no? Como les decía yo, por ejemplo, para el caso de vigilancia, hay normas que la regulan, para el caso de limpieza, para el caso de transporte, courier, ¿no? Venta de medicamentos, etcétera, ¿no? Hay ciertas normas que regulan algunas actividades y si detectamos que hay alguna transgresión, no podemos, en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, solamente en esos dos casos, solicitar que el OCE emita un pronunciamiento. Esto tenemos que hacerlo dentro del plazo máximo de 3 días hábiles de que se ha notificado el pliego de absolución de consultas y hay que pagar una tasa, un derecho que en la actualidad es de 1.209 soles, que ya les hemos mencionado nuestra apreciación sobre ese monto, que nos parece un monto bastante elevado, ¿no? Entonces, anteriormente era 350 soles, si la memoria no me falla, o 375, y luego no se había que pagar nada, ¿no? Porque el OCE todavía no había aprobado su TUPA. Y desde que el OCE aprueba el TUPA con esta nueva modalidad, ¿no? Con esta actividad, ya se cobra 1.209 soles. Una vez que se envía esta información, la entidad pública debe de informarle al OCE que este documento se ha presentado en la elevación, se publica en el SEACE también que hay una elevación, y el OCE tiene 12 días hábiles para emitir su pronunciamiento, y junto con el pronunciamiento que va a emitir el OCE por esta solicitud de elevación, publica lo que se conoce como las bases integradas definitivas. Entonces, recordemos que el comité de selección en un concurso público o en una licitación pública no notificó el pliego de solución de consultas junto con las bases integradas. Si es que hay una solicitud de cuestionamientos o lo que se conoce como elevación al OCE, el OCE emite su pronunciamiento y publica las bases integradas definitivas, ¿no? Contra esos documentos no se puede cuestionar, ¿no? Esta es la tasa, el TUPA del OCE, 1.209 por solicitud de elevación al OCE y 1.292 considera el OCE cuando el sector privado o la sociedad civil trasladan alguna consulta al OCE para que el OCE emita una opinión, ¿no? Hemos visto que el OCE emite opiniones, pero para que el OCE emita estas opiniones, si es que la solicitud de opinión la hace el sector privado o la sociedad civil, tiene que pagarse una tasa de 1.292 soles. Cuando la solicitud de opinión la hace una entidad pública, no hay que hacer ningún pago. Esto está establecido en el TUPA del OCE, aprobado en el año 2020. El cuestionamiento, cuando se hace este trámite del cuestionamiento al pliego de solución de consultas y observaciones,
el OCE se pronuncia respecto a lo que solicita el participante, ¿no? El participante, cuando presenta su solicitud, dice, el comité de selección, al absolver la consulta, número tal, transgrede el principio de libertad de concurrencia por esto, ¿no? O violenta la norma de su CAMET por esto, ¿no? Entonces, el OCE revisa eso y, de ser el caso, emite un pronunciamiento señalando si se acoge parcialmente o si no se acoge. Pero además el OCE de oficio revisa otros aspectos que no hayan sido cuestionados y en su pronunciamiento señala, ¿no?, disposiciones de la revisión de oficio. El comité de selección deberá modificar, deberá corregir, deberá tener en cuenta esto, ¿no? Y como señala, se señala, en 12 días hábiles debería emitirse ese pronunciamiento, contados desde el momento en que la entidad pública ha registrado en el SEACE, lo cual todavía me parece que no se hace, creo que todavía es envío físico, y los documentos que solicita el OCE, ¿no?, el TUPE del OCE. Contra este pronunciamiento que emite el OCE no se puede interponer ningún recurso administrativo, ¿no?, como una apelación, una nulidad, nada, ¿no? O sea, no se puede cuestionar el documento que emite el OCE como un pronunciamiento. Nuevamente, solamente para el caso de licitaciones públicas y concursos públicos podemos presentar esta solicitud de cuestionamientos al pliego de resolución de consultas y observaciones a las bases. El artículo 50, en su numeral 50.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, considera como una infracción, ¿no?, a la norma de contrataciones públicas, una infracción cuando se presentan cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de la solución de consultas o observaciones. O sea, si es que algún participante solicita esta elevación o este cuestionamiento al pliego de la solución de consultas y observaciones de manera maliciosa, o sea, solamente con la intención de dilatar el procedimiento de selección, y esto es manifiesto, ¿no? O sea, se nota de que lo que está haciendo o está cuestionando no tiene ningún fundamento y se ha hecho solamente con el fin de dilatar el proceso, ¿no? Eso constituye una infracción que puede ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Ha habido un caso en la resolución 0569-2019 del tribunal, ¿no?, que una entidad pública denunció a un participante, ¿no?, por esta supuesta infracción, y el tribunal señaló que, si bien es cierto, el OCE, cuando emite su pronunciamiento, no acoge los cuestionamientos del participante, no se nota, no se aprecia, no es evidente que haya habido una intención de retrasar o alterar las etapas del procedimiento de selección, ¿no? O sea, esto tiene que ser evidente, ¿no? O sea, esto les digo para que no vayan a tener el temor, ¿no?, de solicitar la elevación o el cuestionamiento al OCE, ¿no? Porque esto tiene que ser evidente, ¿no?, que solamente se está pidiendo algo con el fin de dilatar, ¿no? Si bien es cierto, el OCE puede decir, no se acoge, no tienes razón en lo que estás pidiendo, eso necesariamente no va a implicar, ¿no?, que se haya actuado con mala intención, ¿no? O sea, eso hay que tener en cuenta eso por si acaso, porque ahí tienen esta resolución que el OCE emitió, que el tribunal emitió por un caso en que una entidad pública denunció a un participante porque señaló que se había prestado cuestionamientos de manera maliciosa, y el tribunal dijo que no es cierto, ¿no? En el estado de emergencia que hemos estado, bueno, todavía estamos, ¿no?, pero cuando ya estuvo en una etapa mayor y a efectos de la reactivación económica, se emitieron algunas disposiciones complementarias, ¿no? El decreto C-103 y el decreto 250-2020 del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, a través de los cuales se suspendió por un tiempo, ¿no?, esta facultad que tenían los proveedores de solicitar los cuestionamientos o la elevación al OCE del pliego de resolución de consultas y observaciones y las bases integradas del procedimiento de selección, ¿no? Eso fue solamente por un tiempo, ya ese tiempo ya pasó, pero se los hago saber porque pues hay que estar atentos a eso, ¿no? De repente si cae alguna norma nuevamente que por alguna razón, alguna circunstancia, ¿no?, se
se suspende esa facultad, hay que tener en cuenta que no vamos a poder solicitar la elevación, ¿no? En la actualidad ya se puede presentar, porque esto evidentemente ya pasó, fue solamente por un tiempo, acá fue hasta el 15 de agosto de 2020 y acá fue hasta el 30 de septiembre de 2020, ¿no? Esto fueron situaciones particulares que se las traigo para que ustedes sepan, pues, de que puede eventualmente suceder, ¿no? Por eso que siempre hay que estar atentos. La directiva 010-2019 que ha emitido el OCE, ¿no?, referida a las acciones de supervisión o a pedido de parte y de oficio, contiene algunas disposiciones que nos pueden permitir, ¿no?, que un procedimiento de contratación sea desarrollado con mayor transparencia, que permita la libertad de concurrencia, ¿no?, y no limite la competencia entre proveedores, ¿no? Una de ellas es una acción de supervisión por la existencia de barreras de acceso, ¿no? Y entre ellas encontramos tres que están referidas a este caso. Por ejemplo, cuando no se absuelven consultas y observaciones presentadas oportunamente. O sea, si un participante ha presentado consultas y observaciones y el comité de selección no las ha absuelto, o el órgano encargado de no las ha absuelto, ¿no?, yo puedo quejarme a la entidad, pero también puedo presentarle al OCE, ¿no?, una solicitud, ¿no?, de una acción de supervisión por transgresión por la existencia de una barrera de acceso, ¿no? Eso está establecido en esta directiva, que se las estamos dejando, ustedes la pueden revisar en los documentos que les estamos dejando como material complementario a los que nos están siguiendo por GoToWebinar. Otra barrera de acceso que considera esta directiva es cuando existen obstáculos a la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego de solución de consultas y o observaciones al OCE. Por ejemplo, yo pagué mi derecho, mis 1.209, presenté a la entidad mi solicitud de cuestionamientos y la entidad no la trasladó al OCE y continuó con el procedimiento de selección. Como yo tengo mi pago, ¿no?, y tengo el cargo de haber presentado mi carta a la entidad pública de la solicitud de elevación, ¿no?, presento esta acción ante el OCE para que informar que hay una barrera de acceso, ¿no? Y el OCE tiene que emitir también, ¿no?, un pronunciamiento al respecto. La no elevación de cuestionamientos al pliego de consultas y observaciones. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero acá es obstáculos, ¿no? Cuando, por ejemplo, me limitan, no me permiten presentarlo, ¿no? Este es cuando no me permiten presentarlo. O sea, de repente voy a mesa de partes a presentarlo y no lo quieren recibir, ¿no? O lo reciben y me ponen una hora mal, ¿no? Que no corresponde, ¿no?, como para decirme, no has presentado. O sea, me obstaculizan la forma de presentarlo. Y acá es cuando yo presento y no lo elevan, ¿no? Estos son los dos casos. Se presenta como prueba los documentos que acrediten lo que se está cuestionando, constatación policial, judicial o notarial, cargo de recepción ante la entidad, comprobante de los pagos efectuados, entre otros, ¿no? O sea, hay que presentar un documento al OCE, una solicitud de acción de supervisión por barreras de acceso, adjuntando los medios probatorios correspondientes según el caso que sea, ¿no? Pero también, por ejemplo, para el caso de las subastas inversas, donde no se pueden presentar consultas y observaciones, o en el caso de adjudicaciones simplificadas, que una entidad pública contesta mis consultas e integra las bases y no hay elevación al OCE, se puede utilizar otro mecanismo que está previsto en esta directiva, que son las acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio por transgresión a la normativa, ¿no? Si bien es cierto, no podemos solicitar elevación o cuestionamientos en una simplificada, o no podemos presentar consultas ni observaciones en una subasta inversa, la normativa, esta directiva específicamente, permite presentar una solicitud de acción de supervisión por transgresión a la normativa, ¿no? Entonces, en ese caso, le decimos al OCE, ¿no? Señores, en el proceso tal, ¿no? Se ha absuelto las consultas de esta manera, pero como no se puede solicitar el cuestionamiento o elevar al OCE, informamos que se está transgrediendo el principio de transparencia, el principio de libertad de concurrencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se le informa al OCE. Ahora, el problema de este procedimiento es que, según la propia directiva del OCE, el OCE tiene hasta 30 días hábiles para emitir su dictamen.
¿no? O sea, si se presenta tanto esto, el tema anterior de la existencia de barreras de acceso, o cuando se solicita una acción de supervisión por transgresión a la normativa, en esos dos casos, según esta directiva, el OCE puede demorarse hasta 30 días hábiles, ¿no? En emitir su dictamen. Y no se suspende el procedimiento de selección, ¿no? O sea, uno puede pensar que cuando yo presento este documento se suspende el procedimiento. Lamentablemente no, la directiva no lo prevé de esa manera. Yo presento estas acciones ante el OCE y el proceso puede continuar, ¿no? Y como esto demora 30 días hábiles, podría darse el caso que hasta cuando el OCE conteste ya el proceso tenga un ganador y hasta de repente ya puede haber hasta firmado contrato, ¿no? Pero igual la recomendación es presentarlo porque al final de cuentas, pues, si el proveedor ya firmó contrato de manera indebida, ¿no? Esto puede determinar alguna responsabilidad administrativa de los funcionarios y de repente hasta algún tipo de responsabilidad penal, ¿no? Eh, ahora, este procedimiento de consultas y observaciones, ¿no? Lo que nos permite es tener unas bases más claras, ¿no? Y de repente eliminar algunas restricciones, como puede ser un direccionamiento o una forma indebida de evaluar las ofertas, de calificar las ofertas, ¿no? Para eso es este procedimiento de consultas y observaciones. En el caso, por ejemplo, de que el requerimiento, las características de lo que se va a contratar, especificaciones técnicas o términos de referencia, necesiten ser precisados, la normativa, la 22ª disposición complementaria final del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prevé que en el caso, solamente no todos, sino en el caso de los ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos, no pueden difundir a través del SEACE su requerimiento. En las bases existe el requerimiento, ¿no? ¿Qué es lo que voy a contratar? ¿Qué características tiene? ¿No? ¿En qué plazo se va a entregar? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? Etcétera, etcétera. ¿Con qué certificaciones? Entonces, hay un mecanismo que está previsto en la normativa para el caso de los ministerios, o sea, no aplica para gobiernos regionales ni gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? En el que la entidad pública, en el SEACE, ¿no? Hay una parte que dice difusión de requerimientos. Pueden utilizar estos ministerios, estos organismos, ¿no? Este procedimiento para difundir su requerimiento. O sea, dicen, yo quiero comprar esto, lo publico ahí y un proveedor eh, participa en ese procedimiento, que la finalidad es formular consultas, ¿no? O sea, lo que se va a hacer en este procedimiento, ¿no? Es que la entidad dice, quiero comprar esto, y los proveedores participan ahí, formulan consultas, formulan observaciones, ¿no? Hay un procedimiento que inclusive prevé un acto público, ¿no? Presencial, donde se discuten las consultas y observaciones al requerimiento con la finalidad de ajustar este requerimiento, ¿no? De que el requerimiento se ajuste a lo que hay en el mercado, ¿no? Porque una entidad pública podría haber definido su requerimiento, pero que está lejos de lo que hay en el mercado en realidad, ¿no? Entonces, se puede utilizar este procedimiento, es facultativo, no es obligatorio, lo pueden utilizar los mecanismos, los ministerios y los organismos públicos que pertenecen a esos ministerios, ¿no? De manera facultativa, repito, y solamente para el requerimiento, no para los factores de evaluación, los de calificación, etcétera, sino solo para el requerimiento en sí, ¿no? Y señala esta disposición que cuando una entidad pública utiliza este procedimiento, cuando el proceso de selección ya se convoca, ¿no? O sea, cuando ya se ha publicado en el se hace la convocatoria y las bases del procedimiento de selección, el requerimiento no puede ser objeto de consultas ni observaciones, ¿no? Porque ya hubo esta etapa previa, ¿no? Donde ya se ha hecho consultas y observaciones al requerimiento, cuando se ha utilizado este mecanismo de difusión de requerimientos. Por eso que cuando nosotros dictamos el seminario, el se hace oportunidades de negocios, ¿no? Les decíamos que recomendábamos que cada cierto tiempo estemos revisando el difusor de requerimientos, porque podría ser que algún bien o servicio de mi interés, ¿no? Algún ministerio esté difundiendo su requerimiento, ¿no? Y si yo no me entero y no hago consultas y observaciones al requerimiento en esa fase, cuando el proceso sea convocado, yo ya no puedo formular consultas y observaciones como señala acá, ¿no? Cuando se emplee esta herramienta del difusor de requerimientos, dentro del procedimiento de selección no procede formular consultas y observaciones al requerimiento.
¿Ok? O sea, que hay que tener en cuenta eso. Recomendaciones finales. Número 1, deben de participar todas las áreas vinculadas con el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, ¿no? Lo que decíamos. Al momento de hacer mi análisis y de redactar las consultas y observaciones, si en mi empresa yo tengo un área de logística, un área de recursos humanos, un área de finanzas, un área legal, un área de operaciones, no sé, que estén de una u otra manera relacionadas con este procedimiento de selección, ¿no? Que tienen que, por ejemplo, logística tiene que darme de repente la disponibilidad del equipamiento, recursos humanos tiene que darme los documentos, los títulos, las calificaciones, las certificaciones, la experiencia del personal que me pide, ¿no? Entonces ellos tienen que participar tanto en el análisis de las bases como en la formulación de las consultas y observaciones. Compare las bases del procedimiento de selección con las respectivas bases estándar aprobadas por el OSCE, ¿no? O sea, yo pongo en el lado derecho de mi pantalla las bases del procedimiento de selección que están convocando y al lado izquierdo de mi pantalla pongo las bases estándar aprobadas por el OCE y hago una comparación, ¿no? Si las tengo impresas voy comparando, ¿no? Para verificar que la entidad pública esté respetando las disposiciones aprobadas por el OCE para las bases estándar de ese procedimiento de selección. Si existe alguna disposición que la entidad no está respetando, ¿no? Se ha transgredido alguna disposición de esas bases estándar, tengo que presentar una observación a las bases. No se quede con dudas, consulte. Nuestra experiencia nos dice que la mayor parte de problemas que pueden haber, ya sea con la admisión de las ofertas, la calificación, la evaluación o la ejecución del contrato, proceden, ¿no? de que no se han hecho las consultas u observaciones en la etapa correspondiente, ¿no? O sea, uno leyó las bases y pensaba que esto era de tal manera, pero cuando va a ejecutar la prestación no era de esa manera, sino era de otra manera, ¿no? La entidad quería otra cosa. Entonces ahí se genera un problema, ¿no? Porque si tenemos algo que no está claro, una duda, es mejor consultar, ¿no? O sea, no se quede con las dudas, consulte. Cuidado con los plazos, ¿no? Ya les he dicho que para el caso de las adjudicaciones simplificadas tenemos solamente 2 días, en el caso de bienes, servicios y consultoría, para presentar nuestras consultas y observaciones, y para el caso de simplificadas de obras, 3 días, ¿no? O hay que tener cuidado, ¿no? Son pocos días lo que tenemos en esos casos. Para el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, sí tenemos 10 días hábiles, tenemos más tiempo, ¿no? Pero igual tenemos que tener cuidado, no esperemos al último día, ¿no? Para poder presentar nuestras consultas y elaborarlas debidamente, ¿no? Fundamente sus observaciones. Si yo voy a presentar una observación, tengo que fundamentarla, ¿no? Observo las bases por tal motivo, porque la ley, el reglamento, la directiva, la resolución suprema número tal señala tal cosa, ¿no? Se transgrede tal principio, porque en el pronunciamiento del OCE número tal se señaló esto, porque la opinión del OCE número tal señala esto, ¿no? O sea, debo de fundamentar adecuadamente mis observaciones para que el comité de selección o el órgano encargado de observaciones las pueda valorar debidamente, ¿no? Porque si yo digo, observo las bases porque transgrede el principio de transparencia, punto, ¿no? Pero no fundamento más por qué se transgrede, si es que hay una opinión del OCE que ha señalado algo, ¿no? Algún pronunciamiento del OCE que ya se pronunciaron al respecto, ¿no? Entonces, la entidad, ¿no? Puede contestar, no se acoge por esto, pero si yo fundamento bien con pronunciamientos, con opiniones, con resoluciones, ¿no? Entonces eso va a pesar más para que la entidad pública corrija algo que está indebidamente, ¿no? Por eso, ¿no? Lo siguiente, revise pronunciamientos y opiniones del OCE, resoluciones del tribunal, ¿no? Hay que revisar, ¿no? Tener a la mano, conocer qué es lo que señala el OCE en determinados casos para que nos sirvan como sustento, ¿no? Con estos pronunciamientos y estas opiniones o resoluciones del tribunal, yo las puedo utilizar como sustento de mis observaciones. Haga seguimiento de su proceso en el SEACE. Si yo estoy participando, no tengo que hacer el seguimiento, porque podría haber alguna postergación, ¿no? La postergación en la etapa de solución de consulta, por ejemplo, que suele ser muy común. Revise el buscador difusor de requerimientos, que es lo que le hemos mencionado hace un instante, ¿no? Puede hacer que una entidad pública esté difundiendo un requerimiento en la plataforma del SEACE, y si yo no me entero y no participo en esa etapa,
¿no? Y luego ya participo en el procedimiento de selección, voy a estar impedido de formular consultas y observaciones, porque eso es lo que señala la disposición complementaria del reglamento. Por eso que hay que revisar este difusor. Consulta a los especialistas, ¿no? Algunos piensan que los especialistas, pues, son un gasto para la empresa, ¿no? Pero muchas veces ayudan más, ¿no? A solucionar problemas. Por ejemplo, en el servicio que nosotros le damos a nuestros clientes, que se denomina Licita Fácil, nuestros clientes nos envían sus consultas y observaciones, nosotros las revisamos, ¿no? Y les damos forma, ¿no? Las sustentamos de mejor manera, justamente porque tenemos conocimiento de opiniones, de pronunciamientos, de lo que dice la ley, el reglamento, ¿no? Entonces, fundamentamos las opiniones, las consultas y observaciones que podrían tener nuestros clientes, ¿no? Es parte del servicio que les brindamos a los clientes que tienen contratado el servicio Licita Fácil. Muy bien, en pantalla el modelo de certificado digital que van a recibir los que nos están siguiendo por la plataforma de GoToWebinar. Los que están siguiéndonos por YouTube o Facebook ya saben que lamentablemente no tienen acceso al certificado. Esto es solamente para que los que nos siguen por la plataforma de GoToWebinar, que mañana les va a llegar su certificado a través del correo. Nosotros sí emitimos estos certificados, pero son facultativos, solamente aquellos que quieran, no están en la obligación de hacerlo, pueden solicitarlo y tiene un pago por su emisión, ¿no? Puede ser un certificado por cada webinar al que participan, ¿no? Con validez por 4 horas lectivas, un certificado por los 12 temas principales por 48 horas lectivas, o un diploma en contrataciones exitosas con el Estado por 120 horas lectivas por los 12 temas principales y 6 complementarios. ¿No? Si no han participado en algún tema de manera presencial, pueden complementar su asistencia y los requisitos del certificado accediendo a los videos respectivos. Les decía yo que nuestros clientes que han contratado el servicio Licita Fácil y aquellos que quieran contratarlo, ¿no? Dentro de este plan de asesoría integral, ¿no? Está considerado también, ¿no? La formulación de consultas y observaciones, la revisión de ofertas, notificaciones del SEACE, ¿no? O sea, por un pago único al mes, ¿no? Fijo todos los meses la misma cantidad, ¿no? Atendemos a los clientes en todas las fases del procedimiento de selección, independientemente del número en los cuales estén participando o los contratos que puedan haber obtenido durante la vigencia del contrato. En pantalla, antes de esto tenemos que ver esto. A ver, les estamos dejando a los que nos están siguiendo en GoToWebinar estos formatos que son los anteriores respecto a la solicitud de dictamen sobre cuestionamientos, a las barreras de acceso. Son formularios, ya no están en uso, pero de repente les pueden servir como modelos para saber cómo presentar su solicitud. Y un modelo que usamos nosotros de plantilla de consultas y observaciones, ¿no? Las trasladamos en estas hojas de cálculo y de aquí vamos pues copiando al formulario electrónico del SEACE, ¿no? Entonces estamos dejando como un ejemplo a los que nos están siguiendo por la plataforma de GoToWebinar. En pantalla, finalmente, nuestros datos de contacto, la página de compras estatales, donde publicamos todos los días noticias, opiniones, comentarios relacionados a las contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción. La página de Licita Fácil, la información del servicio que les he mencionado, de asesoría integral en contrataciones del Estado. En la página donde publicamos todos nuestros seminarios virtuales. Esta misma página se actualiza todos los jueves a partir de las 10:30 a 11 de la noche. Ya está la información del webinar de cada semana, ¿no? En esta página siempre van ustedes a ver la información de nuestros seminarios. Mi correo personal, aquellos que deseen comunicarse conmigo, hacer alguna consulta. El correo de denuncias, si es que alguien conoce de alguna irregularidad en el proceso, en un proceso, nos la envía para poderla revisar y de ser el caso la publicamos en nuestro portal. Mi teléfono personal con WhatsApp para aquellos que quieran comunicarse conmigo. Los accesos a Facebook están ahí, Facebook, Twitter, YouTube. En nuestro canal de YouTube están todos los videos pasados de nuestros seminarios, la cuenta de LinkedIn, de quienes habla, la cuenta de SlideShare, que es una cuenta donde se publican todas las diapositivas de nuestros seminarios, la cuenta de Instagram y la cuenta de TikTok, donde publicamos, ¿no? La información de las actividades que desarrollamos.
Le doy las gracias a que nos están siguiendo por Facebook y por YouTube. Con ellos nos despedimos porque ya vamos a comenzar la fase de preguntas programada para esta tarde, a las que tienen acceso solamente los que están por GoToWebinar. Gracias por su asistencia a los que nos siguen en Facebook y YouTube. Y si desean, pues en el próximo seminario, ¿no? Regístrense en la plataforma de GoToWebinar para poder acceder a las consultas y al certificado digital que emite esta plataforma. Muy bien, amigos, tenemos el tiempo vencido. Les agradezco mucho su participación. Nos vemos la próxima semana en el seminario Cómo elaborar. Hola. Están todos cordialmente invitados. Que tengan un buen fin de semana. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Los que tengan alguna consulta la pueden enviar en mi correo, están en la pantalla, o me la envían al WhatsApp. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana en el próximo seminario.